Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigas. Me voy a quitar la mascarilla porque estamos en el estudio solitos, así que solo con mi invitada de hoy, que ya mismo paso a presentarle. Quiero agradecerles como siempre la atención que le dan a este programa, ¿verdad? Que me hace muy feliz, realmente muy feliz hacerlo cada domingo de donde quiera que esté, porque este programa a veces me agarra en un sitio, a veces me agarra en otro. A veces hay pandemias de por medio, como felizmente ahora ya estamos saliendo un poquito de la pandemia, pues hemos podido volver al estudio y hacer el programa desde acá. Hoy quiero comenzar felicitando a los buenos padres que hay en este país, porque como todo, ¿verdad? Uno no puede generalizar, siempre las generalizaciones son un peligro, pero Puerto Rico está lleno de hombres y de mujeres que ejercen responsablemente la paternidad y la maternidad, y eso es bueno decirlo. Hay cada vez más conciencia en las nuevas generaciones, ¿verdad?, de cómo se debe asumir la responsabilidad frente a los hijos, y felizmente pues sí tenemos en nuestro país una sociedad que con muchas dificultades y con muchas resistencias, porque también vale decirlo, ¿verdad?, hay mucha gente que está abogando porque se mantenga un sistema patriarcal en el país y que no cambien, ¿verdad?, esas visiones de la autoridad masculina sobre la unidad doméstica, que sabemos ha traído tantos problemas y que tenemos que movernos a un mundo de más participación, de mejor distribución de las responsabilidades en el hogar y en la crianza de los niños. Pero yo estoy segura de que en Puerto Rico los tengo en mi familia, los tengo entre mis amigos, ¿verdad? Gente extraordinaria que da todo por sus hijos y que los ayuda a salir adelante en un medio tan complicado como el nuestro. Así que para esos papás que hacen bien su trabajo, para esas mamás que lamentablemente tienen que hacer muchas tareas que les correspondería hacer a los papás y los papás no están por una razón u otra, por muchas diversas razones, también nuestro abrazo grande. No sé, ustedes todos habrán leído en la prensa del país que esta semana en la ciudad de Nueva York se realizaron vistas del Comité 24, el Comité de Descolonización del Sistema de Naciones Unidas. Se realizaron unas vistas sobre el caso de Puerto Rico. Se ven otros asuntos también, pero hubo un día marcado el viernes pasado, viernes 18, para atender el caso de Puerto Rico. Y hoy yo quisiera tener una conversación con una de las personas que más sabe, que más conoce la intríngule de los pasillos de las Naciones Unidas y del trabajo de ese Comité de Descolonización, porque durante muchos años lo estuvo haciendo, lo ha estado siguiendo y lo sigue haciendo. Desde donde quiera que esté, está pendiente y está iluminando el camino de las personas que van, ¿verdad?, a ser peticionarios en esta coyuntura particular. Yo quisiera que este programa, ¿verdad?, como siempre trato en Voz Alternativa, nos sirva para entender, para que quienes nos escuchan comprendan, ¿verdad?, qué es eso. Primero, que comprendan lo que es el sistema de Naciones Unidas, que en general en Puerto Rico se conoce poco, que comprendan cómo funciona ese Comité de Descolonización que se creó en el sistema de Naciones Unidas ya hace varias décadas para atender los reclamos, ¿verdad?, y además los acuerdos que dan base y fundamento a la creación del sistema de Naciones Unidas, donde básicamente hay una idea fundamental, que con esa vamos a despegar el programa y les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Es una idea fuerza muy importante, y es que el colonialismo es una forma de subordinación inadmisible. El sistema de Naciones Unidas, cuando se organiza para defender el derecho de todos los países, de todas las sociedades del mundo a autogobernarse
y autodirigirse y conducir sus propios asuntos. Y el colonialismo podemos tal vez comenzar por ahí. Estoy adelantando un poquito el contexto, ¿verdad? De este contexto, el marco filosófico, teórico de esta conversación. Podemos equipararlo al machismo, que le niega la posibilidad a las mujeres, ¿verdad? Que presume que la superioridad de uno sobre el otro puede dar paso al poder y al control, ¿verdad? Del cuerpo, de las ideas, de las actividades, de lo que puede hacer y no hacer una mujer. Entonces el patriarcado y el machismo supone eso, y esa es una idea que ya hoy se considera inadmisible en términos de los derechos humanos, de reconocer que cada persona tiene derecho sobre sí mismo. Y también tiene una relación con lo que fue la esclavitud. Y ustedes recordarán que hay, ¿verdad? Hubo unas luchas enormes contra la esclavitud en prácticamente el mundo entero, y que la esclavitud se fue aboliendo, se fue prohibiendo, aunque todavía quedan reductos de formas de trabajo que podrían considerarse esclavistas en algunos países, en algunas regiones de países. Entonces se fue generando un consenso de que de la misma manera que la esclavitud era inaceptable, que la sujeción de las mujeres a los hombres es inaceptable, la sujeción de un pueblo, de una colectividad, de una sociedad a otra es inaceptable. Y por eso el Sistema de Naciones Unidas crea, ¿verdad?, un andamiaje de fundamentos del derecho, donde existe el derecho a la autodeterminación o a la libre determinación de los pueblos y el derecho a ejercer su propia soberanía, su independencia. Vamos a hablar de todo eso hoy, cómo eso funciona, cómo eso se operacionaliza, en una conversación como la tenemos aquí todas las semanas, sin estridencia, sin estrés, honesta, transparente, para que todos nos entendamos y sepamos qué podemos esperar de ahí, qué no podemos esperar, por dónde deberíamos ir. Para mí es un enorme placer presentarles a Olga Sanabria. Olga Sanabria es puertorriqueña, de Puerto Rico, y también prestada por ahí a distintos lugares, porque vivió en Nueva York, también vivió en La Habana, trabajó con Nicaragua en alguna oportunidad. Y Olga, yo la conozco desde hace algunos años, me alegra un reencuentro que hemos tenido en los últimos años, que ella volvió a vivir a Puerto Rico, se despidió de Nueva York, pero sigue yendo con mucha frecuencia, ¿verdad?, a seguir los procesos allá. Olga estudió Derecho en la Facultad de Hostos, en la Universidad del Programa de Derecho en Mayagüez. Ha sido profesora, es una especialista en relaciones internacionales, ¿verdad?, y se ha dedicado con mucha vehemencia a estudiar cómo se da ese marco de relaciones entre los países y la normativa que se sigue, y fue estudiando el funcionamiento del Sistema de Naciones Unidas. Fue presidenta del Comité de Puerto Rico en las Naciones Unidas, y en ese desempeño pues tuvo la responsabilidad, ¿verdad?, de organizar, colaborar, mediar, interceder, cabildear para que las vistas sobre el caso de Puerto Rico tuviera la gente que necesitábamos, ¿verdad?, que el país necesita que estuvieran levantando sus voces, y ayudar al comité a organizar esos trabajos, y también conversando con las delegaciones de los países del mundo. Fíjense que en el Sistema de Naciones Unidas son hoy 193 países, ¿no?, sí, los que participan. Es mucha gente, son muchos países, y ese trabajo es un trabajo de hormiga que durante muchos años estuvo haciendo la compañera. Y quiero destacar también que Olga Sanabria fue una de las, creo que fue la primera persona, que no estoy segura si fuiste la primera, pero creo que fuiste la que inició la huelga de hambre por la excarcelación de Oscar López. Y eso, recuerdo el momento donde, ¿verdad?, tuve la información y la noticia de que Olga había decidido iniciar una huelga de hambre por la excarcelación, porque es el testimonio más vehemente y fuerte que uno tiene de hasta dónde puede llegar la solidaridad del compromiso con una lucha
y Olga Sanabria lo ha demostrado. Olga, es un placer tenerte contigo en el día de hoy. Vamos a conversar, siempre conversamos por ahí a ratito, pero hoy vamos a conversar en largo. Okay. Hemos invitado también a algunos de los que estuvieron en las vistas a que estén con nosotros telefónicamente. No sé si lo vamos a lograr, porque francamente algunos están en este momento volando hacia Puerto Rico, algunos llegaron pasada la medianoche y no se han levantado todavía, pero si no, en algún momento los tendremos. La vista fue el viernes, entonces la gran mayoría de ellos todavía no está con nosotros. Hemos leído todas las ponencias, vimos las vistas, vamos a decirles dónde van a encontrar los materiales y a darles referencia, porque me parece que todos los que nos están escuchando en Puerto Rico hoy y fuera de Puerto Rico, en la diáspora e internacionalmente, tenemos que ir cobrando más conciencia de la importancia de la coyuntura crucial que vive Puerto Rico hoy, en términos de que hoy ser una colonia de los Estados Unidos representa la mayor dificultad para el desarrollo económico y social de Puerto Rico. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Y cuáles son las fuerzas que se están dando? De eso es que vamos a estar hablando. Olga, bienvenida, encantadísima en que estés con nosotros. Bueno, primero saludo a toda la radioaudiencia y gracias por escucharnos. Gracias por tus elogios y son recíprocos. En ese sentido quiero felicitarte por este programa que sé que tiene una audiencia muy leal y que has presentado una diversidad de temas cruciales para el país. Además de eso, quiero darte las gracias por invitarme en el día de hoy y también por tu amistad. Como dirían en Sudamérica, merece usted estar aquí y que nos acompañe y nos ilumine con la experiencia del día a día, la experiencia del arroz y habichuela, como dirían en Puerto Rico, ¿verdad? No es de la teoría, no es de la investigación, eso también está, pero es el día a día, cómo se cuecen las habas en el ámbito internacional. De eso es que vamos a estar hablando hoy. Olga. Antes que sigamos, yo también quería hacer justicia y reconocer los méritos y el trabajo de muchos compañeros y compañeras que no solamente estuvieron antes de mí, sino que siguen en el trabajo internacional. Y en el trabajo en Naciones Unidas específicamente, quiero mencionar primero al profesor J. González, que el profe, que de hecho fue mi profe cuando yo estudié unos años en Fordham University, porque él dirigió uno de los primeros programas de estudios puertorriqueños en una universidad privada. Y yo, pues, cogí prácticamente todos los cursos de ese departamento cuando llegué a Fordham, incluyendo cursos con él. Así que él es profe para todos nosotros, pero para mí tiene un significado muy, muy especial. Y además, recuerdo en clases donde yo estaba sentadita y no sabía del caso en Naciones Unidas, tenía 18, 19 años, y cuando el profe a veces terminaba una clase decía, ay, me voy, yo voy ahora para Naciones Unidas, voy a coger la guagua, etcétera. Y uno pues tengo, ¿verdad?, esa memoria y pues terminé en un periodo dado trabajando con él en Naciones Unidas, o sea que, y es una persona que fue muy, muy diligente, muy inteligente en su trabajo, muy sacrificado, muy presente durante ese tiempo. También quiero reconocer a Wilma Reverón, que luego trabajó con el profe y luego estuvo a cargo del trabajo en Naciones Unidas. Y también estuvo a cargo en un periodo donde se dio una votación a favor de la elevación del caso a Naciones Unidas, que fue un trabajo muy arduo. Y en ese y también Wilma ha seguido en el trabajo en Naciones Unidas y también en los no alineados. Quiero mencionar también a Vanessa Ramos, que hoy día es la presidenta de la Asociación Americana de Juristas, que depuso a nombre de la asociación en las vistas del viernes, pero que antes de eso ella estuvo más de 10 años. Cuando Wilma Reverón regresó a Puerto Rico, Vanessa estuvo más de 10 años, creo que mucho más de 10 años, a cargo del trabajo. Y también quiero mencionar a Rafael Anglada, que en diferentes etapas y sobre todo cuando estaba Wilma, trabajó muy de cerca y es una figura muy importante, ha sido y sigue siendo una figura muy importante en el trabajo internacional. Lamentablemente,
se me quedan nombres, no podemos entrar en todos, y a todos ellos también quiero extenderle un saludo. Fíjate, yo quería justamente comenzar el programa sugiriéndole a todos los que nos escuchan que cuando termine este programa y cuando tengan un ratito, porque está puesta en la página del Nuevo Día, que escuchen el podcast de una entrevista que le hace desde, no sé si se la hizo aquí o se la hizo en Washington, el corresponsal del Nuevo Día, que a Wilma Reverón, sobre los orígenes, ¿verdad?, de cómo empieza el caso de Puerto Rico en la ONU. Ella lo hace en un lenguaje muy coloquial, muy ameno, muy pedagógico, ¿verdad? Es como un pequeño breve curso, son 45 minutos de entrevista, pero vale la pena escucharla. Y ahí hay algunos datos que sobresalen, ¿verdad? Y que en Puerto Rico no se conocen. No se conocen, la mayor parte del país no saben que desde que se fundó Naciones Unidas en 1945, don Pedro Albizu Campos, que era un especialista en derecho comparado, en derecho internacional, ¿verdad?, que era un ámbito que le convocaba mucho, Albizu Campos consideró que era muy importante que Puerto Rico estuviera participando de la creación de ese organismo internacional, porque veía muchas expectativas, le hacía mucha ilusión que el mundo se fuera poniendo de acuerdo, ¿verdad?, sobre ciertas cosas en vez de estar peleándose mediante las guerras, y acude, ¿verdad?, busca las maneras de vincular a Puerto Rico a ese proceso. Primero generan un grupo de trabajo. En ese grupo de trabajo estaba Pinto García, ella menciona, y otra norteamericana, Thelma, de Estados Unidos, que había ayudado mucho a que la cuestión de, ¿verdad?, la visión que denotaba que Puerto Rico era una colonia abusada por parte de Estados Unidos. Estamos hablando antes del 45, fíjense, ¿verdad? Todavía no estaba la Constitución de Puerto Rico. Y ellos fueron generando un cierto apoyo en ese ámbito internacional que les permitió que Puerto Rico fuera admitido como participante en su carácter de movimiento de liberación nacional, y que participara con estatus de observador, porque no era una nación, ¿verdad?, y esto eran las Naciones Unidas lo que se formaba, pero tuvieron un estatus de observador hasta el 50, donde fueron expulsados porque pues las actividades que hizo el Partido Nacionalista fueron consideradas por Estados Unidos, peticionó, y el gobierno de Puerto Rico peticionó que se expulsara por haber recurrido a las armas y a la violencia para denunciar el colonialismo. Pero a mí me pareció ese punto bien interesante, ¿verdad?, de que desde el inicio del propio agrupamiento de las Naciones Unidas en un cuerpo que busca asegurar los derechos humanos de todas las personas en el planeta, que busca asegurar la equidad y el acceso a los bienes del desarrollo, y que busca asegurar que cada colectivo humano, cada sociedad, cada nación pueda tener la capacidad de autogobernarse, que sí se viera, ¿verdad?, esa importancia de que Puerto Rico participara ahí. Yo creo que eso es extremadamente importante, ese planteamiento, esa información, ¿verdad?, que llevó Wilma en ese podcast. Y me parece que es importante destacar que, primero, el movimiento independentista ha sido quien históricamente ha llevado el caso, aunque en años más recientes, quizás hasta décadas, pues el abanico de participación en las vistas se ha ampliado a otros sectores con diferentes visiones sobre la solución del estatus. Pero el sector independentista y los líderes siempre tuvieron esa visión de Puerto Rico como nación, y por lo tanto Puerto Rico como nación, miembro de la comunidad internacional, aunque sea colonia, y con derecho a la libre determinación e independencia, y con derecho a una inserción en los organismos internacionales
para hacer valer su derecho a la independencia y descolonización, y también para afirmar nuevamente, como dije, su carácter de miembro de esa comunidad como una nación caribeña, latinoamericana. Quería, como estamos hablando de la visión de diferentes dirigentes, había dicho que se me quedarían nombres cuando mencionara compañeros y compañeras que estuvieron antes que estuve yo y que siguen estando. Obviamente hay que mencionar a Juan Mari Brás, claro, visionario sobre el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Hay que mencionar... Sobre todo en el momento de creación del Comité de Descolonización, la rapidez con que Mari Brás se dio cuenta de que ahí había un espacio desde donde actuar fue... Yo creo que absolutamente visionario. Sí, además de eso, Juan Mari Brás y un equipo de visionarios verdaderamente puertorriqueños de la década de 50 y 60 estuvieron presentes cuando se estaba negociando en Naciones Unidas qué resolución, qué posición iba a asumir Naciones Unidas sobre el tema de colonialismo, la descolonización. Como dijo Wilma en el podcast, había 3 versiones. Y este equipo de trabajo puertorriqueño que estuvo allí incursionó en esas negociaciones para asegurar que cualquier resolución pro descolonización que se adoptara fuera aplicable al caso de Puerto Rico, a pesar de la fundación del Estado Libre Asociado, que se presentó como un modelo de autogobierno, y a pesar de la resolución 748 Romano 8, que prácticamente fue la resolución que sacó a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos. O sea, ese equipo aseguró que lo que se adoptara en Naciones Unidas en ese momento, que fue trascendental, porque en ese momento quedaba un sinnúmero de países en Asia, África, América Latina, el Caribe, colonias todavía, aseguraron que esa resolución fuera aplicable a el caso de Puerto Rico, a pesar de estas circunstancias que he descrito. Antes que sigamos, quiero mencionar... Yo les recomiendo de verdad que oigan el podcast de Wilma, porque ella es una mención a una figura que yo considero muy poco conocida para lo que fue su gran aporte en Puerto Rico, de Vicente Geisel Polanco, ¿verdad? Que es quien logra en una frase encontrar la manera de que siempre quede la puerta abierta para Puerto Rico cuestionar la relación colonial ante Naciones Unidas, ¿verdad? Ese proceso me parece sumamente interesante y creo que uno de los pendientes que tenemos en Puerto Rico es revalorizar la figura de Geisel Polanco, toda su legislación social, ¿verdad? Los años que estuvo en la legislatura por el Partido Independentista, es una figura que realmente le debemos, y este es otro elemento más que muestra su sagacidad. Yo lo recuerdo de niña porque era amigo de mi padre. Yo recuerdo a don Vicente siendo yo muy chica, pero la sagacidad política de él era extraordinaria. Sí, yo creo que definitivamente hay una lista de figuras que tenemos en el futuro, ¿verdad? Cuando se escriba otras versiones y otros aspectos de la historia de Puerto Rico y la versión verdadera, ¿verdad?, de diferentes movimientos y luchas que han llevado a cabo un trabajo prácticamente sin apoyo institucional, con muy pocos recursos, etcétera. Hay esa deuda. Esa frase que menciona Marcia fue que aunque la resolución 1514 Romano 15 mencionara territorios no autónomos y otras formas de colonialismo, que incluyera la frase y otros casos que aún no han logrado la independencia, porque como ya se había comprado esa versión de que Puerto Rico había venido al autogobierno, esa frase incluyó a Puerto Rico en la resolución y la hizo aplicable a Puerto Rico. Tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos, seguimos redondeando ahí, pero yo quiero que tú nos cuentes de las memorias tuyas, porque tú eras mucho más, muy joven en ese momento, ¿verdad? Pero estuviste cerca de las figuras importantes. ¿Cómo es que por primera vez en ese momento, ¿verdad? El MPI, el Movimiento Pro Independencia, pasa a formar parte de los no alineados, y qué papel ha tenido
¿verdad? Ese movimiento de no alineados. ¿Qué es ese movimiento que la gente poco conoce en Puerto Rico? Yo quiero que tú nos cuentes de eso y nos hables de eso porque tú estuviste en reuniones, has estado en negociaciones con ellos. ¿Qué son los países no alineados? ¿Qué quiere decir eso? Cuando volvamos de la pausa, seguimos dialogando con Olga Sanabria. Bueno, amigas y amigas, aquí estamos de vuelta conversando sobre lo que ha sido la experiencia de llevar el caso de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización y los intentos, ¿verdad?, de llevarlo hasta ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y tenemos con nosotros a la profesora Olga Sanabria, que es una persona que podríamos decir actora, actriz viva en ese maravilloso proceso que viene desde hace varias décadas. Y cuando estábamos terminando, tú estabas a punto de comentar algunos otros nombres que se nos habían quedado en ese listado, ¿verdad?, sí, de las personas claves iniciales que se recuerdan. Y quiero entonces que pasemos después de eso de verdad, a la discusión de los no alineados. Te agradezco mucho la nueva oportunidad para mencionar otra figura. Ya mencionamos a Juan Maribra y diferentes aspectos. La compañera Piri Fernández de Luis fue una figura espectacular, Piri, claro, espectacular en el apoyo y la presencia en el caso en Naciones Unidas cuando el comité empezó a celebrar vistas y se iniciaron unos cabildeos y Piri era muy activa con los países del Caribe francófono, era una enciclopedia sobre la cultura caribeña, entonces muy importante y además, mencionarla. Además, su forma de expresión, sí. Ella agarraba, echaba mano de sus dotes actorales, dramática, poéticos. Dramática totalmente, y las presentaciones de Piri eran extraordinarias, realmente. Definitivo. Ojalá que hubiera grabaciones de algunas de esas cosas. Y además Piri era trilingüe, perfectamente dominaba el castellano, el inglés y el francés a perfección total. Por lo tanto, era una excelente embajadora para las negociaciones, ¿verdad?, con los distintos países y una caribeñista en serio. Y habías mencionado también a Juan Antonio Franco. Juan Antonio Franco había sido presidente de la Organización de Juventudes Cristianas, no me acuerdo bien el nombre, y fue muy activo en el caso de Puerto Rico a nivel internacional en los no alineados y también en Naciones Unidas, y llegó a presidir el Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas también, una delicia de persona, encantador. Lamentablemente fallecido muy tempranamente. Falleció demasiado muy tempranamente. Joven. Juan Antonio sí fue extraordinario, y él con esa inserción que tenía, ¿verdad?, en el ecumenismo puertorriqueño, porque era una figura importante y relevante en el pensamiento ecuménico puertorriqueño, también viajó el mundo y aprovechaba esos contactos y esas oportunidades para siempre instar a los pueblos del mundo a que conocieran la realidad de Puerto Rico. Y son figuras que, ¿verdad?, nos honraron con su desempeño y con su tesón y su pasión porque se conociera. Quería mencionar también ligeramente a José Milton Soltero, que durante mucho tiempo fue una figura importante, muy colaborador, amigo, aliado, ¿verdad?, con Juan Maribra en sus gestiones internacionales, acompañante incluso. Y que nos ayudaba financieramente también, vamos a decirlo, porque la lucha en Estados Unidos y la lucha internacional tiene costos importantes y había que, ¿verdad?, comprar un pasaje. Generalmente la gente que iba a Nueva York a deponer en las vistas o a trabajar en los comités se quedaba en casa de amigos. A veces uno no sabía dónde te tocaba ir a dormir, ¿verdad? Sí, pero también quería mencionar al compañero Noel Colón Martínez. Y Noel Colón Martínez, que fue un gran pilar también, y sigue siendo un referente y un oído de conversación en todo lo que tiene que ver con el trabajo internacional. Olga, yo querría preguntarte ahora, ¿qué es eso del movimiento de no alineados? Si tú recuerdas, ¿verdad? Ustedes saben que el mundo tiene muchos países. Ustedes recordarán que en la década del 60 comenzó lo que se llamó la Guerra Fría, que no era una guerra
era una guerra anunciada, pero era una guerra básicamente de acciones políticas y económicas, no de armamento, ¿verdad? Y esa Guerra Fría se recrudece a partir del año 59 con lo que está pasando en Cuba, ¿verdad? La Revolución Cubana en el Caribe representa un incremento en las tensiones de la llamada Guerra Fría, porque Estados Unidos vio con mucha preocupación la Revolución Cubana y desde entonces la ha tenido bajo asedio, ¿verdad? Eso es un hecho. Y tuvo un impacto grande sobre Puerto Rico también. Entonces me parece muy importante que nuestra población reconozca que Puerto Rico busca, ¿verdad? En este caso a través del movimiento del MPI, que era una organización política pequeña, sin duda, pero muy activa y muy estratégica. Y la estrategia, me parece que de Juan Mari Brás y de los fundadores del MPI, era de sacar a Puerto Rico de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Era decir, no podemos hacernos parte de este conflicto, ¿verdad? Puerto Rico debe quedar fuera de esa pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética porque nosotros no tenemos que ver con eso. Y yo creo que esa fue una decisión muy, muy sabia y muy pensada en que no arrastremos y no nos hagamos cargo de los conflictos en que se mete Estados Unidos. Sí, yo creo que eso es bien, bien importante, que se mantuvo una línea política a nivel internacional independiente. Que Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, la lucha puertorriqueña por la descolonización no podía estar en uno de esos dos campos que estaban en esa tensión, en esa guerra ideológica, política, de posiciones, etcétera. Y en el caso de los países que antes llamaban tercer mundo, que ahora más bien se les llama los países en desarrollo, pues había un sinnúmero de países más o menos recién advenidos a la independencia de Asia, África, América Latina, que también se veían en medio de esta guerra, de estos dos grandes polos fuertes militarmente, económicamente, políticamente. Y estos eran países que estaban luchando por desarrollarse, por establecer su presencia a nivel internacional. Y de ahí, de esa consideración de esos países asiáticos, latinoamericanos y africanos, es que surge el movimiento de países no alineados. Pues el nombre que se le da a ese movimiento, pues lo dice, ¿no? Fueron unos países que tomaron la decisión de agruparse en función de sus propios intereses como países en desarrollo, países pobres, países con una historia de opresión, de explotación colonial, y que tenían, como dije anteriormente, sus propios intereses. Agruparse en esto que se llama el movimiento de países no alineados y, en ese sentido, presentar sus propias posiciones sobre diferentes temas a nivel internacional que no necesariamente se alineaban con la Unión Soviética, con el campo socialista o con el mundo capitalista, con Estados Unidos. Entonces, los luchadores puertorriqueños determinaron que, tomando en cuenta que Puerto Rico tenía que tener apoyo de todo el espectro político internacional, no podía alinearse y que su medio natural iba a ser también el movimiento de países no alineados. Y logró insertarse en el movimiento, fue a varias cumbres antes de ser aceptado como miembro observador del movimiento, el Partido Socialista Puertorriqueño. Y hay que mencionar dos cosas. Primero, el papel de Cuba en apoyar que Puerto Rico pudiera estar presente en las reuniones, incluso antes de ser reconocido como miembro observador, pero también en función de que se le reconociera al Partido Socialista, a Puerto Rico a través del Partido Socialista, como miembro observador. Olga, fíjate, en sí mismo yo quiero destacar el hecho, todo el mundo piensa aquí, ¿verdad?, que la Revolución Cubana fue en contra de los Estados Unidos.
y que el antagonismo contra Estados Unidos de Cuba era brutal. Y sin embargo, Cuba ha sido siempre un líder grande, importante en los no alineados. Cuba nunca estuvo alineada en esa confrontación contra Estados Unidos y en favor de Rusia, nunca lo estuvo, ¿verdad? Cuba ha sido emblemática su participación en los no alineados. Y eso yo creo que es uno de los grandes mitos que corren en esta sociedad, de que Cuba le declara la guerra a Estados Unidos. Cuba tiene un proceso interno, ¿verdad?, de repensar la sociedad cubana en función de la equidad, de la justicia, de los derechos humanos y de todas las demás cosas. Pero en la pugna, ¿verdad?, en ese mundo bipolar que se había creado, que era Estados Unidos o la Unión Soviética, Cuba nunca expresó, al contrario, Cuba siempre estuvo con los no alineados. Y eso es importante que la gente en Puerto Rico lo sepa, porque se construyó ese mito de que Cuba era antagónica a Puerto Rico porque defendía, ¿verdad?, en ese mundo, en esa concepción de mundo bipolar, defendía a la Unión Soviética, y eso no es cierto. Y más aún, Cuba entonces lleva de la mano a Puerto Rico y exhorta, ¿verdad?, que Puerto Rico también tome una posición que realmente es lo mejor que le convenía al país, ¿verdad?, que quedar atrapado en ese mundo bipolar que se había creado. Y en esos mismos años, y yo creo que eso es lo interesante de todo esto, mientras tanto, en Naciones Unidas se estaba preparando para la creación del Comité de Descolonización, ¿verdad? Y es muy interesante que el movimiento de no alineados va a ser un actor decisivo, un participante decisivo, no solo en el proceso de Puerto Rico, sino en el acompañamiento de las luchas contra el colonialismo, ¿verdad?, en todos los países que eran coloniales. Y producto de ese proceso, en el Caribe advienen a su proceso de autodeterminación muchísimos países que les va muy bien hoy. Nadie nunca escucha que Barbados es una tragedia, ¿verdad? Y sin embargo, pues Barbados fue uno de los países que adviene, ¿verdad?, su independencia a través de un mecanismo de descolonización, un país mucho más pequeño que Puerto Rico, un país probablemente, y sobre todo en aquel momento, con menos recursos y capacidades internas que las que tenía Puerto Rico. Y sin embargo no miramos a eso. Sí, yo creo que en Puerto Rico, con el Estado Libre Asociado y el proyecto de desarrollo, Operación Manos a la Obra, pues hubo una ceguera en cuanto a lo que era el Estado Libre Asociado y ese proyecto, y cómo eventualmente, y lo estamos viendo en estos días, el hecho de que el Estado Libre Asociado no erradicó el colonialismo iba a tener consecuencias a mediano plazo en cuanto a aquel proyecto económico que, como estamos viendo ahora, colapsó. Pero quería volver al tema de Cuba y los no alineados y el papel de no alineado en el caso de Puerto Rico. Primero, que una de las cosas que confundió, ¿verdad?, que hizo creer que Cuba sí estaba alineado, es el hecho de que Cuba siempre mantuvo unas relaciones internacionales con el campo socialista, y de hecho tenía una relación mucho más fluida que haber pretendido que la relación fuera fluida con Estados Unidos, con los países occidentales, con los países desarrollados. Y de hecho, en su relación con este otro polo, pues Cuba pudo sobrevivir a pesar del bloqueo económico y a pesar de otras formas del bloqueo contra Cuba. Así que eso es importante, sí, lo que ha destacado Marcia, y creo que un poco el trasfondo es ese, porque se pensaba que Cuba estaba alineado, cuando en realidad Cuba fue propulsor del movimiento de países no alineados, y el caso de Puerto Rico en el movimiento. El movimiento, antes de... Vale la pena señalar también que la gente en Puerto Rico no lo saben, estoy segura que la mayoría de la población no sabe, que hoy, y estamos hablando de los años 60, para acá ya han pasado 50 años, hoy el movimiento de no alineados tiene 120 países
¿verdad?, que siguen trabajando por un mundo multipolar, que no quieren que se vuelva la confrontación bipolar que había antes, y que en buena medida son los países que han contribuido a universalizar los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, a establecer las garantías, por ejemplo, para los migrantes de países que están asediados. O sea, son voces muy importantes en favor de los derechos de todas las personas. Entonces, los no alineados siguen cumpliendo un papel extraordinariamente importante en el mundo hoy. Yo creo que hay que destacar aquí también que la prensa, ¿verdad? Y estamos orgullosos de la mayoría de nuestros periodistas en Puerto Rico y demás, pero en términos generales la prensa, y sobre todo en Estados Unidos, y las grandes productoras de artículos, de noticias, los servicios de prensa mayoritariamente, pues los occidentales han asumido esa posición de silenciar, de ocultar, de no dar a conocer otras formas de relaciones internacionales y otros organismos internacionales que, como dice Marcia, hacen una diferencia en las relaciones, en los pronunciamientos, en diferentes acontecimientos. Y ese es el caso de No Alineado, que cuando se escucha en la prensa, que no sea una prensa alternativa, prensa de avanzada, prensa progresista, se escucha en la prensa hablar de los no alineados y qué dijo no alineado sobre tal tema, sobre tal crisis, etcétera. En temas como cambio climático, en una enorme variedad de temas, Exacto. Los no alineados toman posiciones y son la voz de 120 países del mundo, ¿verdad? Es una proporción grande de países los que sigue estando ahí, y tan activos están que el viernes Azerbaiyán, la delegación de Azerbaiyán, que es del directorio de... Es la presidencia. Es la presidencia en este momento, del directorio de los países no alineados, se expresa a nombre de los 120 países en el sentido de que es importante que se pueda avalar la lucha de Puerto Rico por el proceso de autodeterminación y el reconocimiento de la condición colonial de Puerto Rico. Eso debió haber sido probablemente una noticia de primera plana en alguno de los diarios del país, en alguno de los medios radiales o en las noticias de televisión, y nadie lo vio. Eso pasó por debajo de la mesa. La mayor parte de la gente no sabe ni siquiera dónde está Azerbaiyán, ni qué son los no alineados, y los medios no le dan espacio a eso. Es importante que no, tradicionalmente, por decirlo así, en el Comité de Descolonización, durante las vistas que celebra anualmente sobre Puerto Rico, los no alineados, quien sea que sea el representante de no alineado o la presidencia de no alineado, presente en el comité lo que ha sido la posición de los no alineados sobre Puerto Rico, que ha sido una posición de apoyo a la libre determinación e independencia de Puerto Rico, y que en diferentes momentos en sus declaraciones generales de sus eventos cumbre y de sus eventos ministeriales, pues habla no solamente de ese derecho, sino también de cuestiones coyunturales. Uh-huh. Ha hablado de los presos políticos, ha hablado de Vieques, ha hablado de represión. Entonces, como vimos en el viernes, otros temas más coyunturales que mencionó el representante de Azerbaiyán el viernes en las vistas. Entonces, eso nos trae nuevamente al tema del papel de los no alineados en el caso de Puerto Rico. Antes de que el Comité de Descolonización asumiera el tema de Puerto Rico, ya no alineados se había pronunciado a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico, y de hecho esas declaraciones de los no alineados sobre Puerto Rico fueron una herramienta para que el Comité de Descolonización asumiera el tema. O sea que es muy importante plantearnos el tema del papel de los no alineados, y obviamente Puerto Rico, con asistencia de Cuba y otros países amigos, trabajaron esas posiciones de los no alineados sobre Puerto Rico, pero al ser no alineados integrados por países en desarrollo, muchos de ellos
recién avenidos a la independencia, pues era muy natural que asumieran unas posiciones, los no alineados, contundentes en contra del colonialismo y también contundentes en cuanto al caso de Puerto Rico. Así que me parece que sí es un tema muy, muy importante. Muy importante, y que yo creo que deberíamos en este momento, ¿verdad?, todos los que nos están escuchando, que le parece que eso puede tener sentido, que Puerto Rico entre a participar en conversaciones con otros países del mundo sobre temas comunes, ¿verdad?, como son la situación colonial de Puerto Rico, pero también como pueden ser otros problemas que tienen que ver con medio ambiente, con cambio climático, con derechos humanos universales, con los derechos de los migrantes, con una enorme cantidad de temas que se barajean, que se hagan disponibles para participar en esos espacios. El aprendizaje que se gana en los intercambios internacionales es extraordinario. O sea, si uno no ha participado nunca en conversar con una persona que es de otro continente, ¿verdad?, pero que tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿verdad? El impacto, por ejemplo, del neoliberalismo rapaz, de todas las tendencias mundiales, cómo lo están enfrentando en un país africano, cómo lo están enfrentando en Europa, cómo se está enfrentando en Asia, cómo en otros países de América Latina. Uno aprende en cantidad de eso. Entonces, ese negarnos a participar en esos ámbitos de aprendizaje, yo creo que es una de las mayores fallas que Puerto Rico ha tenido. Y tal vez en este momento, ¿verdad?, las personas que siguen participando en esos ámbitos deben plantearse un esfuerzo de diversificar quienes participan en esos espacios, porque hasta ahora ha sido el movimiento independentista, ¿verdad?, o sectores del movimiento independentista, porque tampoco todo el movimiento independentista, pero yo creo que estamos en un momento de que podemos incorporar nuevas generaciones a participar en esos ámbitos de discusión y entender por qué lo internacional es importante. Y ahí yo quiero ir cerrando un poco esta primera parte del trabajo estrictamente, ¿verdad?, el trabajo desde el Comité de Descolonización, para irnos a mirar la ONU más ampliamente, que tú también tienes mucha cancha ahí, ¿verdad? En el 72 es la primera resolución sobre Puerto Rico, ¿no? Sí. Es la primera vez que ese comité, que se había creado 10 años antes, se expresa sobre Puerto Rico. ¿Qué dijo en ese momento? Se expresa planteando que va a asumir el tema y que lo va a seguir discutiendo. O sea, y en el se expresa planteando que es pertinente al Comité de Descolonización examinar el caso de Puerto Rico. Sí, luego en el 1970... Eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Mucho esfuerzo. ¿Verdad? Y mucho tiempo, porque el 72... fueron 11 años después del establecimiento del Comité de Descolonización, que se estableció luego de la adopción en 1960 de la resolución 1514 Romano 15. Ahí si mal no recuerdo, ¿verdad?, Juan Mari Brás y Rubén Berríos tuvieron una participación muy destacada, y el comité... Y esa primera resolución viene avalada por planteamientos de ambos. Ahora las intervenciones se limitan, ¿qué?, a 10 minutos. 5. A 5 minutos. Depende, pero más o menos. Hay entre 5 y 10 minutos es lo que le dan a un participante. Y Wilma nos recuerda en esa entrevista de que efectivamente, y para mí fue un recuerdo, ¿verdad?, revivir el recuerdo de que ambos estuvieron cada uno un día completo frente a la comisión explicando lo que era Puerto Rico y cómo a 1972, 20 años después de tener una constitución, en realidad ya se demostraba que Puerto Rico era una colonia. Y yo me preguntaba el viernes, ¿verdad?, si añadimos 20 años más desde el 92, 30 años desde el 92 hasta ahora, hoy Puerto Rico es más colonia que lo que era en 1972. Y eso debe llamarnos a la reflexión.
Yo creo que ciertamente en este momento estamos viviendo un recrudecimiento del colonialismo en Puerto Rico, pero me parece, y eso no es poco decir, y eso conlleva la crisis que tenemos económica, el colapso de diferentes instituciones, el desmantelamiento por la Junta de Control Fiscal de diferentes instituciones. Pero también hay que decir que en este momento hay un reclamo prácticamente unísono del pueblo de Puerto Rico a favor de la descolonización. Hay diferentes opciones de solución, etcétera, pero existe eso. Y además de eso, hay que decir también que ha adelantado terreno en Puerto Rico un mecanismo específico para la descolonización. Y eso, en relación al trabajo internacional y el trabajo en Naciones Unidas, es muy importante, porque muchas veces uno se puede reunir con un delegado y explicarle el tema y hablarle de la coyuntura, de la historia, etcétera. Pero a mí, por ejemplo, me han preguntado, bueno, está bien, ustedes quieren la independencia, en tu caso particular hay un reclamo de descolonización, pero ¿cuál es la ruta que ustedes se plantean para ese proceso? Y es bien importante poder decir, bueno, en Puerto Rico hay un modelo de asamblea constitucional, hay un colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico que ha desarrollado ese modelo en el momento actual está ganando más terreno en la sociedad en general. Son elementos de la coyuntura. Hay congresistas que están trabajando modelos similares, sí, ¿verdad? El hecho de que se extienda el Congreso de Estados Unidos, no de la manera que nosotros quisiéramos, pero se extienda el Congreso de Estados Unidos, no sé si decir una inquietud o una preocupación o una atención al tema del estatus colonial de Puerto Rico, pero sí hemos visto en el Congreso de Estados Unidos que también hay una atención a este tema. O sea que estamos en una coyuntura donde en el Congreso hay atención, en Puerto Rico hay un consenso, por decirlo así, anticolonial, y hay un mecanismo que está ganando terreno. Entonces, quiere decir que tenemos que hacer como digamos, y eso ya se viene discutiendo en diferentes esferas, por decirlo así en inglés, reset del trabajo internacional, claro, para aprovechar la coyuntura y ver si podemos entonces a través de rearticular el trabajo internacional y el trabajo en Naciones Unidas lograr unos saltos. Quería añadir también tenemos que ir a una pausa, pero quiero señalar una cosita y después retomamos ahí. Dijimos que en el 72 se hace la primera resolución, ¿verdad? En la cual se marca el terreno y el comité toma como suyo el planteamiento de Puerto Rico y se decide a acoger en adelante la discusión del caso de Puerto Rico. Ha pasado mucho tiempo y en la vista del viernes hubo reclamos sobre eso y vamos a comentarlos después. Pero quiero añadir una cosa, que hasta ese momento los dos principales actores, ¿verdad?, era de ese reclamo eran independentistas, pero en el 78 se añade Rafael Hernández Colón, que va a las vistas del Comité de Descolonización a reclamar que cuando se definan las opciones de lo que es una opción descolonizadora, ¿verdad?, se reconociera la libre asociación como una forma descolonizadora. Y eso es un hito también en la historia de la discusión del caso de Puerto Rico, porque es el primer gobernante, era gobernador en ese momento, que acude al sistema de Naciones Unidas a decir que la Constitución del ELA de Puerto Rico en realidad no nos sacó del coloniaje, ¿verdad? Y eso tuvo también un peso bien importante en generar y dentro del Partido Popular una visión, una corriente de pensamiento que veía, ¿verdad?, la necesidad de que se revisitara ese, entre comillas, pacto que se entendía que había habido entre Puerto Rico y Estados Unidos, y que con el tiempo del 78 para acá lo que se ha hecho es reafirmar el carácter colonial. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, amigas y amigos, volvemos aquí. Estamos con Olga Sanabria discutiendo la cuestión colonial de Puerto Rico y la participación en los debates de la
el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, cómo se ha ido viendo el caso de Puerto Rico. La última vista fue hace 3 días, el viernes de esta semana pasada, y estamos discutiendo, ¿verdad?, cuál ha sido el papel de la ONU en los procesos de descolonización en el mundo. Ahora vamos a ver cuáles son las opciones que ha definido el Comité de Descolonización como opciones descolonizadoras, y cómo Puerto Rico ha ido entrando en esas conversaciones. Decíamos que en el turno pasado que en el 72 las estrellas de esas vistas habían sido Juan Mari Brás y Rubén Berríos, que le dieron un tiempo extraordinario. Bueno, en el 72 fue la primera vez que decidió, pero en el 73 todo el día hablando del comité. Claro, en el 73 fue la vista donde estuvieron Juan Mari y Rubén, después que el comité había tomado, ¿verdad?, la decisión de considerar el caso de Puerto Rico, y que en el 78, 5 años más tarde, Rafael Hernández Colón, en su carácter, siendo gobernador y a nombre del Partido Popular, estuvo deponiendo en esas vistas, reclamando, ¿verdad?, que la libre asociación se considerara una opción descolonizadora de Puerto Rico. Posteriormente, ya en los 90, ¿verdad?, tenemos el primer líder estadista puertorriqueño que acude al comité, que fue Pedro Rosselló, también a señalar el carácter colonial de la actual relación de Puerto Rico y Estados Unidos. A lo que voy es que a reiterar, ¿verdad?, que la historia nos va demostrando claramente que hay un consenso cada vez mayor en Puerto Rico, hoy prácticamente un consenso generalizado de que Puerto Rico es efectivamente un territorio colonial de los Estados Unidos, y que todas las fuerzas políticas de Puerto Rico claman porque termine la condición colonial. Y eso es algo muy importante para el futuro de Puerto Rico, porque tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Y hay una serie de propuestas que convergen en señalar que probablemente el mecanismo procesal más importante sea a través de una asamblea específicamente convocada, asamblea en el sentido de un proceso, ¿verdad?, no de una sesión, sino de un proceso que vaya definiendo las condiciones que habría para cada una de las opciones y que le presentara al país documentadamente, ¿verdad?, cuáles serían las posibilidades. Y hasta ahí yo creo que no deberíamos tener problemas. Después que llegue ese momento, los independentistas favorecerán la independencia, los estadistas favorecerán la estadidad, y si la libre asociación efectivamente está, ¿verdad?, como debe estar en la papeleta, pues se hará lo propio. Hay una discusión importante, Olga, que no podemos dejar de pasar con relación a la interpretación de lo que es la integración y la anexión, ¿verdad? Y yo creo que honestamente tenemos que enfrentarnos a esto, que no son sinónimos, que en el lenguaje de Naciones Unidas integrarse a un país no es lo mismo que anexarse a un país, y que eso ha generado todavía, nosotros no tenemos saneada todavía esa conversación, ¿verdad? Es una conversación que genera mucha urticaria en el país. Y yo tengo la sensación que cuando se redacta ese lenguaje, había en el mundo muchas experiencias de países que se habían dividido artificialmente por una guerra, o por alguna invasión se había captado un territorio, y que el sentido que los que redactaron eso tenían de la integración era de integrar una sociedad que estaba fragmentada o dividida, ¿verdad? Que ese era el tema. Que si estamos hablando de la anexión, entonces se presupone que dos fuerzas equiparables o dos, ¿verdad?, poderes equiparables deciden juntarse. Y en ese sentido no es lo mismo la estadidad o la anexión que la integración como fórmula. Eso es algo que todavía se seguirá discutiendo, ¿verdad?, que hay distintas visiones sobre ese lenguaje. En algún momento yo creo que el propio comité tendrá que esclarecer esos términos. Yo creo que es interesante
La interpretación que está dando un sector anexionista, estadista, a la resolución 1541, perdón, que es la resolución que establece cuáles son las fórmulas descolonizadoras. Exacto. Y mencionan independencia, libre asociación e integración. Me parece interesante que los anexionistas estén interpretando que integración es igual que estadidad, claro, porque es una manera que ellos están buscando, me parece a mí, de un amparo en la comunidad internacional y en el derecho internacional para su opción de supuestamente solución del estatus, pero ciertamente no es lo mismo, ni hubo esa intención de equiparar integración con anexión. Sí, yo pienso que en algún momento el comité va a tener que hacer una clarificación mayor de esos términos. Bueno, primero hay que también establecer que la resolución 1514 y la resolución 1541, que es la que establece esos parámetros, como dije anteriormente, la adopta la Asamblea General. O sea, que no es el comité quien adopta no, por eso, pero parámetros. Que el comité va a tener que reflexionar sobre eso y hacer una recomendación, porque no es lo mismo. No es lo mismo, pero claro, el problema que tenemos más que nada es la interpretación de un sector en Puerto Rico, de lo que dice el derecho internacional y lo que se aplica al caso colonial de Puerto Rico. Yo quería, y es un tema que seguirá la polémica sobre eso, recientemente la ha habido, y yo creo que va a seguir, pero en este momento el derecho internacional está claro, y en el sector independentista lo que hemos planteado es que la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, lejos de ser una fórmula descolonizadora, es una fórmula prácticamente de culminación del colonialismo, donde Puerto Rico estaría sujeto completamente a todo el andamiaje de Estados Unidos, no solamente internamente Estados Unidos, sino también sería parte de esa política internacional de Estados Unidos y la política de Estados Unidos en el Caribe. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso en cuanto a equiparar esas dos cosas y plantear que el derecho internacional avala la estadidad como una opción descolonizadora, porque eso no es lo que dice la resolución 1541, y que creo yo que el sector anexionista tiene que hacer un trabajo de aclarecerse ellos, de no pretender estirar, como dicen, la sábana hasta ese punto. La pregunta en este momento, nosotros hemos visto desde que, ¿verdad?, el presidente Barack Obama y el Congreso de los Estados Unidos en ese momento, bajo su presidencia, conciben la creación de promesa, aprueban el acta promesa que envía a Puerto Rico una comisión con todos los poderes, ¿verdad? Plenipotenciaria. Y que ha tenido unos impactos bien severos sobre la vida en Puerto Rico, ¿verdad? Unos impactos que demuestran, todavía es como si estuviéramos recogiendo evidencia para demostrar cuán colonial ha llegado a ser la colonia de Puerto Rico, ¿verdad? Hoy tenemos mucho más evidencia que lo que había en los años 70 cuando se empieza a discutir el caso de Puerto Rico. Creo que hay muchas decisiones que están, por un lado, en las decisiones judiciales, ¿verdad?, del sistema judicial de los Estados Unidos, que reiteradamente van haciendo referencia, ¿verdad?, a los casos insulares, la decisión de Sánchez Valles del 2016. Tenemos decisiones en el Ejecutivo de Estados Unidos de cómo se trata a Puerto Rico. La más reciente es sobre el Seguro Social Suplementario, ¿verdad?, donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice, no traspases esa vía, ¿verdad? Nosotros tenemos derecho a decidir qué va y cuál es. El Departamento de Justicia está reclamando derecho a decidir qué derechos pueden no tener los territorios que tienen los estados, ¿verdad? A excluir a los territorios de derechos que son prerrogativas de los estados. Yo creo que lo que tú... Y eso es terrible, porque tenemos mensajes
del espacio de las leyes y de la toma de decisiones judiciales, ¿verdad? Y del propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tenemos decisiones que son del Congreso. O sea, el acta de promesa la aprobó el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y qué dice esa acta? Que la Junta de Supervisión Fiscal, entre nosotros la Junta de Control Fiscal, es como la representante del Congreso en Puerto Rico, que tiene todo el derecho de decidir lo que le dé la gana, como ha estado haciendo hasta ahora. Yo creo que esto que tú estás planteando nos trae al punto de la urgencia, porque todo esto que tú estás planteando tiene una repercusión en decisiones que no podemos tomar nosotros en Puerto Rico, pero que se toman y que a su vez están llevando a un deterioro total social en Puerto Rico. O los mecanismos de descolonización y también la urgencia de intensificar, rearticular el trabajo internacional. Yo quería traer un punto sobre las vistas, porque, por ejemplo, en la prensa de hoy hay un artículo completamente en contra de Naciones Unidas, etcétera. A mí me parece que la oportunidad, por un lado, la oportunidad de los peticionarios ante Naciones Unidas, cuando uno se sienta allí a escuchar los peticionarios, una de las cosas que uno nota son las coincidencias del pueblo puertorriqueño, de las diversas sectores, de los diversos sectores del pueblo puertorriqueño representados allí y sus reclamos. Entonces, hay como un eco de reclamo en cuanto a diferentes puntos. Por ejemplo, la crisis por la austeridad. En este caso, el viernes pasado, prácticamente todos los peticionarios hablaron de la crisis por la austeridad de la Junta, el recrudecimiento del colonialismo, la urgencia y la crisis social, la opción de la Asamblea Constitucional de Estatus, la responsabilidad del Comité de los 24, la ONU, la deuda y la sin auditar internacional, la deuda, el largo tiempo que lleva el tiempo en el comité. O sea, que tú ves allí unos puntos que prácticamente todos los peticionarios, que quiere decir prácticamente todos los sectores que van allí, coinciden en esos temas. En el pasado, el tema de Vieques, el tema de los presos políticos, el tema de la cultura, el idioma español, también han sido temas que han sido como un eco de parte de los peticionarios. Y eso es muy importante, no solamente en Naciones Unidas, y que se vea que hay unas coincidencias, a pesar de que siempre se dice, no estamos unidos, siempre estamos divididos. Tenemos que trabajar para una convergencia muy concreta, pero no hay duda de que hay unas convergencias de opinión, de criterio y de reclamo en el pueblo puertorriqueño y que se reflejan en el comité. Lo otro, quería también plantear... Y la diversidad de sectores en Puerto Rico que acude a las vistas, aunque este año también por la pandemia, el año pasado no hubo vista, ¿verdad? Se aprobó una resolución sin que hubiera vista, pues estábamos justo en el medio de la pandemia. Este año, a pesar de la pandemia, hubo una buena representación y hubo una buena diversidad de organizaciones que estuvieron presentando, ¿verdad? No solamente nacionales, o sea, no solamente de Puerto Rico, sino también internacionales. Hubo mensajes y participación de diversas personas a nivel internacional, lo que también habla de que se mantiene el interés sobre el caso de Puerto Rico. Entonces, desde ahí tenemos que trabajar. Yo tengo mucha preocupación con ese memorando, que yo les exhorto a todos a que lo lean, ¿verdad? Búsquenlo, yo lo estoy colocando en mis páginas en internet y donde quiera que puedo, ¿verdad? Pero el mensaje del Departamento de Justicia es, tú sabes, no se molesten en hacer nada, a nosotros no nos interesa
no nos interesa el cambio. Y yo creo que nosotros en Puerto Rico... Y cualquier opción tiene que incluir el territorio. Yo creo que nosotros en Puerto Rico y nosotras en Puerto Rico tenemos que recibir ese mensaje de que cualquier movimiento legítimo bajo el derecho internacional en cuanto a la descolonización de Puerto Rico tiene que venir desde aquí, aunque se entiende que tiene que haber una interacción con el Congreso, tiene que venir desde aquí porque somos nosotros la parte interesada, somos nosotros la parte afectada que nos están desmantelando el país y prácticamente la sociedad y la nación. Entonces, no esperemos de verdad que de Estados Unidos, porque ya el mensaje está claro. Yo creo que quizás con el proyecto, yo creo que quizás hablado más claro. Exacto, con el proyecto de Nidia y Alexandria, ellos sí, quizás había un poco, ¿verdad?, de vamos a ver qué puede pasar con esto, etcétera, pero con ese claro, también está el hecho de que no es el Departamento de Justicia el que decide esa política, es el Congreso, pero aún así el mensaje es claro. Y en el Congreso también ha habido unos mensajes en cuanto a la descolonización y en cuanto a reiterar los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Entonces yo creo... Es que también el Congreso, fíjense la situación, el Congreso tiene los poderes. Vamos a pensar que el Congreso va a deshacerse graciosamente, entregar sus poderes sobre Puerto Rico. Eso nos dice que nosotros tenemos que intensificar, todos los que estamos activos, somos conscientes, seguir creando conciencia, seguir integrando jóvenes a favor de la descolonización de este país. En mi caso, obviamente, se sabe, aunque yo hago este trabajo internacional, Naciones Unidas, amplio, etcétera, que soy independentista. Y eso me trae también el tema del trabajo a nivel internacional. Hubo muchos reclamos en la vista y muy justamente, ¿verdad?, muy legítimo sobre la inacción del comité. Y eso es muy claro que hay que reclamarlo. Pero también hay que decir que el trabajo internacional, el trabajo diplomático, la interacción con las delegaciones para que se muevan a un apoyo más concreto a Puerto Rico, tiene también que ser producto de un trabajo nuestro. O sea, nadie va a hacer por nosotros en Naciones Unidas nuestro trabajo. Hemos tenido la dicha durante mucho tiempo de países aliados como Cuba, cuando estaba un poco más fuerte, ¿verdad?, la alianza del ALBA, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, pues hicieron muchas iniciativas en cuanto a esto, pero en el fondo, a pesar de que tenemos que contar con amigos, por como una cuestión de principio y de la responsabilidad de la comunidad internacional, tenemos que saber que nosotros en Puerto Rico tenemos que hacer ese trabajo, y por eso yo estoy planteando y se está planteando más allá, porque es una cosa clara, que el trabajo internacional tiene que tener algún tipo de rearticulación, y lo que estuvimos hablando recientemente de integración de más jóvenes, de pasar la batuta, pero a la misma vez ir formando a esos cuadros, por decirlo así, que conozcan cómo es el trabajo. Desde acá vamos a invitar a todos los jóvenes que les interese esto, escriban a la página de Facebook de Voz Alternativa o a la mía personal o a la de Olga Sanabria y ofrézcanse, que trabajo hay de sobra. Para llevar adelante esto a buen puerto. Pero los mensajes del Congreso, es mi punto, que puede que haya voces en el Congreso más liberales, más preocupados, por decirlo así, sobre Puerto Rico, pero esta última coyuntura, las dos vistas que hubo en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que es el comité de la Cámara que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, también dieron la señal de muy poco movimiento. Las expresiones del presidente Grijalva de ese comité también. Las expresiones de justicia, lo mismo. Entonces, pues ya y a eso tenemos que añadir también el hecho de que la presidencia de Estados Unidos es quien designa las autoridades del Departamento de Estado, que en última instancia son los que van a generar las movidas de relaciones internacionales. Eso me lleva... No seamos ingenuos porque tú lo sabes. Claro, pero eso me lleva el tema de la importancia de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, porque lo que estamos viendo aquí en estos pronunciamientos del Comité de Recursos Naturales o de los miembros y de las vistas de justicia,
de las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo que estamos viendo aquí es la desigualdad en la relación de poder y cómo Estados Unidos no va a dejar de usar ese poder tan desigual que ejerce sobre Puerto Rico. Entonces, cuando acudimos a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, que es lo que estamos haciendo, estamos un poco subsanando esa relación de poder. Quería brevemente, por esa razón... Te interrumpo un segundo, pero no podemos dejar pasar por alto que si no hay realmente un apoyo grande, yo no les estoy diciendo que es un apoyo en favor de la independencia o en favor de la anexión o en favor de la libre asociación, es un apoyo a la descolonización de Puerto Rico, ¿verdad? Eso es lo que tiene que estar en nuestras mentes. Que ese trabajo necesita que nosotros tengamos masivamente ese apoyo en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando vamos por el Comité de Descolonización y tenemos la oportunidad de trabajar y a lo mejor de pegarla y de lograr una resolución en la Asamblea o que por lo menos la Asamblea General lo considere, Estados Unidos va a estar diciéndole a la gente, a los países, bueno, ustedes tienen un préstamo pendiente del Banco Mundial con nosotros, nosotros tenemos este programa de ayuda, ese programa de ayuda puede fallar. Nosotros, si no tenemos el apoyo de todo Puerto Rico reclamando la descolonización, no lo podemos lograr. Por eso es que yo decía, el trabajo internacional nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie. Podemos tener aliados, y los tenemos, muy importante, en particular Cuba, pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Incluye el tema de la Asamblea General. Claro. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo que es enorme. Entonces, también quería plantear que tenemos que hacer también un trabajo de ir... subsanando este discurso continuo, que vemos un ejemplo de él en la prensa de hoy, en el Nuevo Día de hoy, de menoscabar Naciones Unidas. Naciones Unidas no es un sistema perfecto, pero parte del problema es que hay una correlación de fuerzas ahí, de unos países más poderosos que otros. Pero eso no quiere decir que el sistema de Naciones Unidas y el sistema de lo que llaman el sistema multilateral no sea importante, porque el sistema multilateral es lo que permite en un escenario que muchos países fuertes, débiles, más pequeños, más grandes, etcétera, puedan tomar decisiones conjuntamente en función de unos intereses. Y por eso es que el caso de Puerto Rico ha podido adelantar lo que ha adelantado. Entonces, menoscabar ese sistema y no entender las correlaciones de fuerzas que hay en el sistema, pero que a pesar de eso, las cosas que se han logrado y que tenemos que seguir contando con ese sistema, porque eso es lo que nos ayuda a subsanar esta relación de poder frente a Estados Unidos, que si mantenemos el proceso de descolonización solamente en el marco de Puerto Rico y Estados Unidos, ya estamos viendo cuál va a ser el resultado. Las señales no podrían ser más claras. 123 años más. 123 años más. Entonces creo que la coyuntura es muy positiva, incluyendo que la coyuntura es positiva a nivel internacional. Yo creo que la pandemia ha afectado mucho internacionalmente y ha afectado mucho en Naciones Unidas en propiamente las decisiones, las dinámicas, las decisiones, las resoluciones, y eso se vio en el caso de Puerto Rico. Pero me parece a mí que estamos en un momento positivo en cuanto a lo que ha pasado internacionalmente, donde se pensaba que luego del derrumbe del campo socialista iba a haber un mundo unipolar, y ha resultado que no. Eso no es cierto, y nosotros en Puerto Rico tenemos que aprovechar esa realidad y de nuevo hacer ese reset y tratar de lograr un entendimiento de lo que es y no es Naciones Unidas, pero definitivamente hacer un esfuerzo porque no siga este proceso de echar a un lado, pretender echar a un lado Naciones Unidas, y que no, y todo ese discurso me parece que tenemos que contrarrestarlo. Y valga la aclaración, ¿verdad? Naciones Unidas es muchísimo más que el Comité de Descolonización. El Comité de Descolonización es una parte chiquitita de la enorme cantidad de desafíos y retos que tiene el sistema de Naciones Unidas, que tiene agencias especializadas en diversos temas. Tiene la agencia especializada en educación, ciencia y cultura, que es la UNESCO, que lleva adelante una tarea espectacular en el mundo entero. Tiene la Organización Mundial de la Salud, que vimos
como en la pandemia, y esto fue una cosa terrible, que en el momento más duro de la pandemia, el presidente Trump dijera, yo les retiro los fondos que Estados Unidos aporta a la Organización Mundial de la Salud para hacerla fracasar. ¿Por qué? Porque tenía interés en que la ONU fracasara. Lo mismo que hizo en la UNESCO. Lo mismo que hizo en UNESCO, que cuando no le gustan las políticas, le quito el dinero. Entonces, si no me gustan tus políticas de salud, de educación, de ciencia, de la infancia, de la agricultura, del cambio climático, pues no participo y te quito el dinero. Y es que en general no les gusta cuando muchos países pueden ponerse de acuerdo en unas posiciones que les convienen frente a Estados Unidos. Eso no les gusta. Lo que no les gusta en el fondo es el multilateralismo. Exactamente. Y eso Por es que eso tenemos que lo que tenemos entender. que decir es que si imaginemos el mundo si no existiera Naciones Unidas. Tendrá todos los defectos que uno le pueda señalar, porque, ¿verdad? Nada es perfecto, ninguna institucionalidad es perfecta. Pero si no existieran las Naciones Unidas, el mundo sería un desastre. Marcia, yo quería también Fíjate, nada más tomar ahora el ejemplo de la guerra Palestina e Israel, ¿verdad? Fue la mediación de Naciones Unidas y que se puso fuerte, y la presión de los no alineados y montones de elementos que se movilizaron para que se parara la locura que tuvo durante un mes. Sobre esto, yo quería sector. también plantear el tema de la resolución sobre Puerto Rico que adopta Naciones Unidas. Yo creo que es importante, quizás no haya mucho tiempo. Vamos a la pausa, me hacen podemos... señal ahí y volvemos con eso. Vamos a una pausa, inmediatamente volvemos con ustedes, hoy discutiendo, ya casi se nos acaba el tiempo, ¿viste cómo se va esto? En el próximo segmento vamos a tomar llamadas del público, así que vayan preparando sus preguntas y comentarios por el 787-292-1703, 1704 y 1705. Volvemos en un minuto. 20. Bueno, mis amigos, volvemos al último segmento. Ya pasa muy rápido, siempre tenemos muchas cosas. Hemos estado conversando con Olga Sanabria sobre lo que es, ¿verdad? Lo que han sido muchos años de trabajo dentro del Comité de Descolonización del Sistema de Naciones Unidas, viendo el caso de Puerto Rico, cuáles han sido los avances, son muchos. Coincidimos ambas en que estamos en una coyuntura muy interesante, extraordinaria, donde al 2021, donde estamos, tenemos mucha más evidencia, dolorosa evidencia, de lo que significa para el desarrollo, para las posibilidades de desarrollo humano, sostenible, integral, de todas y cada una de las personas que habitamos esta isla, lo que significa no poder tomar las decisiones que hay que tomar para nuestro futuro. Y cómo el colonialismo, ¿verdad?, se ha agudizado, y cómo durante los últimos años, particularmente los últimos 5 años, han sido dramáticos en reafirmar la idea, la intención y el carácter colonial que tenía Estados Unidos sobre Puerto Rico desde 1898, desde hace 123 años. Y hoy, eso que en el 52 se dijo que ya no era, se ha logrado demostrar que sigue siendo, ¿verdad? Y que es una relación muy compleja, y que los órganos que estarían convocados en Estados Unidos a reflexionar sobre cómo trascender la relación colonial no lo están haciendo, están negados y nos han dicho que lo que les interesa es continuar con esta relación, incluso que cualquier futuro ejercicio de consulta al pueblo de Puerto Rico debe incluir, ¿verdad?, el que sigamos siendo colonia. Bueno, Olga, vamos a conversar un poquito sobre la declaración, ¿verdad? Porque la declaración ha ido evolucionando. Yo creo que el extracto, ¿verdad?, el sustrato más importante es la afirmación de que Puerto Rico efectivamente muestra una situación que vulnera lo que es definido como una relación equitativa, y es una relación colonial. ¿Qué podemos hacer con esa resolución? ¿Para qué nos sirve la resolución?
Yo creo que tenemos que intensificar el uso de la resolución, o incluso en Puerto Rico, pues empezar a usarla como una herramienta, porque la resolución, como tú bien dijiste, pues reafirma el derecho de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, plantea a Puerto Rico como un país latinoamericano y caribeño, exhorta al gobierno de Estados Unidos a ejercer su responsabilidad en el proceso de descolonización, y hace una serie de otros planteamientos sobre Puerto Rico que son importantes. Y creo que esta resolución se puede utilizar como una herramienta en los movimientos políticos, los movimientos de reivindicación en Puerto Rico. Porque esto es un organismo internacional que reconoce la existencia de Puerto Rico, unos derechos de Puerto Rico, unas injusticias que se están cometiendo contra Puerto Rico. En ese sentido es una herramienta para la educación. Ahora, para poder hacer eso, también tenemos en Puerto Rico que ir contrarrestando el discurso que describí anteriormente en contra de Naciones Unidas y lo que es Naciones Unidas y la importancia, por otro lado, de lo que llamamos el multilateralismo, y educar sobre eso, porque puede ser un proceso de empoderamiento dentro de lo que es empoderamiento para los movimientos sociales, que de hecho los movimientos sociales, esos procesos empoderan. Pero el hecho de que un organismo internacional plantee el caso, plantee los problemas, plantee las injusticias, es también muy importante, pero como dije anteriormente, hay que contrarrestar el discurso anti-Naciones Unidas, de que Naciones Unidas no hace nada, que es solamente una burocracia, que no se atreven, etcétera. Hay que entender mejor. Bueno, fíjate, si Naciones Unidas no estuviera, uno de los organismos que yo más conozco de Naciones Unidas es la CEPAL, que es el organismo regional de economía, ¿verdad? Si no existiera Naciones Unidas, si no existiera la CEPAL, por ejemplo, pocos países en la región tendrían sistemas estadísticos. Para empezar con una cosa bien sencillita, ¿verdad? No habría estadísticas de nada, no se sabría cómo funciona la economía, no se sabría cuánto se produce, no se sabría cómo estaría distribuido. Sin embargo, anualmente la CEPAL pone en nuestras manos un arsenal de conocimientos para encauzar los procesos económicos y sociales de la región. Y tiene una serie de publicaciones que deberían ser textos obligados en todas las universidades. Que no lo hagan, probablemente obedece a desconocimiento de lo que hace Naciones Unidas o a estar tomando esas, ¿verdad?, opiniones desinformadas de lo que es Naciones Unidas. Ahora, yo he trabajado ahí, yo sé lo que se aprende ahí, yo sé cómo se construye conocimiento en esos organismos. A mí nadie me vende el cuento de que se pierde el tiempo, trabajan como locos en la CEPAL, en UNESCO, en UNICEF. Quiero hacer una anécdota. Dejan la vida, el cuero, sí, los funcionarios por hacer un mundo mejor. Quería hacer una anécdota porque una vez, yo he trabajado en varias instancias diferentes en Naciones Unidas y donde quiera se trabaja y se trabaja mucho y se trabaja a todas horas, no solamente en las misiones diplomáticas, en toda la estructura que es distinta a la estructura de las misiones diplomáticas, se trabaja mucho, mucho, mucho. Y yo una vez le dije a una amiga, estoy trabajando tengo un contrato de trabajo en Naciones Unidas, y ella me dijo, ay, qué bueno, porque no se hace nada. Sí. Es un poco, ¿verdad?, un ejemplo quizás extremo de esa visión que hay que contrarrestar. Y yo personalmente, que he trabajado en una misión diplomática, que he trabajado en la Oficina de Asuntos de la Asamblea General, que dirige lo que es el debate general. He trabajado en la UNICEF, he trabajado en el programa de ambiente y he trabajado también en la estructura. O sea, tengo una idea de lo mucho que se trabaja. Y eso sin hablar de lo que tú empezaste a describir, de los programas específicos que tú empezaste con la CEPAL. Pero si hablamos de los programas de desarrollo, los programas de desarrollo de infraestructura, los programas a favor de los niños, a favor de las mujeres, que tiene Naciones Unidas en un centenar de países. No se puede decir que Naciones Unidas parte de la premisa de que el desarrollo es importante si vamos a hablar de paz. Claro. La descolonización es importante si vamos a hablar de paz. Por eso Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, históricamente ha apoyado la excarcelación de los presos políticos puertorriqueños, porque reconoce que son presos políticos, reconocen que la colonia, la injusticia, la desigualdad genera violencia.
Entonces, trabaja Naciones Unidas en una diversidad de programas para crear condiciones para que no haya estallido así violento. Claro que no ha cumplido a cabalidad, obvio, eso lo sabemos, pero... Bueno, y en buena medida también hay que preguntarse por qué no ha cumplido, porque a mí me consta, ¿verdad?, lo avasallador de la manipulación de algunos países casi a Naciones Unidas, que te doy fondos y recursos para que trabajes cuando me gustan las políticas y te los quito cuando no me gustan. Y así no se puede sostener un sistema multilateral, ¿verdad?, bajo esa incertidumbre. En los 90, en la UNESCO se dio un gran debate desde mediados a finales de los 90 sobre la función de la educación superior, ¿verdad? Y UNESCO afirma el carácter público, afirma la necesidad de la autonomía, afirma los principios fundamentales, derechos humanos, por favor, mediante los cuales se puede construir conocimiento libremente y difundir conocimiento. Bueno, pues en ese momento había un conjunto de empresas presionando particularmente a Estados Unidos y a Gran Bretaña para la privatización de las universidades públicas, ¿verdad? Y eso era una lucha y la UNESCO defendía la universidad pública, pero era un asedio. ¿Por qué? Porque la amenaza siempre era, si sostienes esa posición te vamos a quitar los recursos, ¿verdad? Entonces, esa es una contracara bien fea. Y muchas veces las dificultades de Naciones Unidas, cuando no puede hacer más, están relacionadas por esas presiones que le ponen los grandes países. No obstante, vuelvo y reitero, si no hubiera sistema de Naciones Unidas, el mundo sería un infierno y tendríamos que volver a inventar una forma multilateral de ponernos de acuerdo. Yo creo que lo que estamos hablando también es, de nuevo, ¿por qué es que en los países occidentales desarrollados, incluyendo Puerto Rico, hay un total desconocimiento de lo que es Naciones Unidas? No solamente desconocimiento, sino menoscabo, ataque, invisibilización continua de Naciones Unidas. Claro. Y aquí, ¿verdad?, que sabemos menos que en otros lugares, muchísimo menos, porque no tenemos presencia de esos organismos. En Puerto Rico no hay presencia de ninguna oficina de Naciones Unidas. Nosotros sí hemos ganado derechos, particularmente por los esfuerzos que hizo Rafael Hernández Colón en la década finales de los 70, por tener una presencia en los organismos regionales, y Puerto Rico tiene asegurada una participación como miembro asociado en la CEPAL y como miembro asociado en la Organización Panamericana de la Salud. La usa o no la usa dependiendo de quién esté en el poder. Y eso es horrible, porque las relaciones internacionales en el mundo son indistintamente de los gobiernos, ¿verdad? Tú no puedes entrar y salir de un organismo porque cambió el signo del partido político que está en el poder, y lamentablemente en Puerto Rico tiene un expediente vergonzoso en ese sentido, ¿verdad? Que no es nuestra responsabilidad, básicamente. Exactamente. Entonces, bueno, si hay algún gobernante que tiene la sensibilidad, pues permite que vaya alguien. Y en esas reuniones, ¿verdad?, donde se discuten temas muy serios de desarrollo humano, de medio ambiente, de políticas de agua, de cómo prevenir. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes que tiene Naciones Unidas hoy está relacionado al impacto del cambio climático en el Caribe. ¿Por qué? Porque el Caribe es de las zonas más vulnerables al cambio climático. Y dentro del Caribe, Puerto Rico es la peor que está en condiciones, la más vulnerable de todas. Y eso se discute todos los días sin que Puerto Rico esté ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no reconocemos que haya pertinencia, pero los equipos científicos rinden sus informes y toman políticas los otros países para protegerse, y nosotros no lo podemos tomar porque no estamos ahí. Así que la situación es bien compleja. Quiero preguntar y pedirle al control que si hay llamadas nos vayan informando. ¿Ya hay llamadas? Bueno, pues vamos a tomar una primera llamada y después ya vamos redondeando, que nos quedan apenas 15 minutos. Adelante. Hello. Sí, buenos días. ¿Me oye? Sí, perfectamente. Dime una cosa. Yo conozco a la profesora, la doctora
Marcia Rivera. Yo soy Cruz Irizarry. Cruz Irizarry. Claro. Yo, hermano de Luis. Usted era tan amigo de mi papá, yo me lo acuerdo perfectamente a usted, ¿cómo no? Mira, bien, yo sé que estos programas son importantísimos y seguramente tienen más llamadas. Yo quería decirte dos cosas. El problema es que nadie piensa no en que estás en contra o estás a favor, sino es cómo tú puedes erradicar la pobreza de los que más trabajan y menos beneficios tienen. Claro. Eso Nelson Mandela lo dijo, seguramente tú lo sabes. Y yo trabajé por muchos años en Ginebra, en Suiza, y viajaba por toda África, y esa gente son tan inteligentes y tan valientes, pero no le queda más remedio, porque desde la época de Cristóbal Colón, antes de Cristóbal Colón, pues había esa injusticia, yo diría, es criminal, y se necesitan, tú sabes, lo básico que tú siempre has defendido, y mi amigo que ya a lo mejor ya un día de estos nos vemos allá arriba, Luis Rivera Lacult, y Luis ya sabe que se quede ahí tranquilito, que ese sí es verdad que lo sabe todo. Y yo les recomiendo a través de esto que si Radio Isla, que es una estación de radio excelente, y yo conozco a algunos de los periodistas, que por favor traten de ver si consiguen a Angela Merkel, la primera ministra de Alemania. De Alemania, y la más inteligente, no solo la de las mujeres, sino de los gobernantes. A ver si Dios quiere, se puede empezar a crear una sola moneda. Bueno, muy bien. Oiga, Cruz, le voy a pedir que le deje, vamos a pasar otras llamaditas porque se nos acaba el tiempo, claro, pero por favor déjele el teléfono suyo aquí al control para que me lo pasen. Me encantaría llamarlo y conversar. Pásame al control ahora y que mira, ese es el mejor regalo de padres que yo he recibido. Bueno, un abrazo bien grande. Yo lo recuerdo a usted con mucho cariño. Toda mi infancia pasó, usted sabe. Usted no, contigo. Exacto. Usted me conoce desde que era chiquita, siempre me quedé, pero ¿verdad? Desde que era menor de edad. Bueno, un gusto escucharlo. Si hay otra llamada, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Te habla el doctor Edgardo Prats. ¿El doctor? Edgardo Prats, es mi nombre. Y fíjate, Marcia, te felicito por mantener ese programa todos los domingos. Y quiero enviar un saludo caluroso a Olga Sanabria, una sajona, en todo ese peregrinaje histórico que se ha hecho a Naciones Unidas. Quería destacar dos cosas. Número uno, que la 1541, como bien dijo Olga, no aplica a la fórmula de integración de la estadidad, porque verdaderamente la estadidad es la culminación del colonialismo. Y si se busca bien, se escudriña bien, la 1541, hay unos artículos que tienen que ver con geografía y el cultural de los pueblos a ser integrados, y Puerto Rico justamente pues no conforma esa geografía, y mucho menos culturalmente. Y eso es lo primero. Lo segundo es histórica, que no se puede menospreciar y mucho menos satirizar, como hace esta señora hoy en el Nuevo Día, Mayra Montero, sí, que publica un artículo irrespetuoso, ¿verdad? Porque no reconoce a unos luchadores que han estado allí haciendo ese peregrinaje histórico.
Y esta lucha va desde los mismos inicios de Naciones Unidas, que el Partido Nacionalista envió observadores. Ahí participó Thelma Minky y Ruth Reynolds y una serie de figuras que lo dieron todo, porque la ONU, que está basada precisamente en eso, en la soberanía de los pueblos, y en que es necesaria, porque es el que provoca la guerra en el mundo, ¿no? Y que a estas alturas pues no se haya discutido nuevamente en la Asamblea General, pues tiene que ver pues con esa correlación de fuerza que señalaba Olga, pero además tiene que ver con la coyuntura, ¿verdad? Y la coyuntura específica de ese momento en que se aprueba esa resolución tenía que ver con pueblos a liberarse en África, ¿verdad? Pueblos que costó guerras revolucionarias, liberarlos, ¿verdad? Y en Puerto Rico pues hay que hacer un mayor esfuerzo todavía para plantear esa necesidad de la descolonización, sobre todo pues seguir alentando a nuevos movimientos a que participen. Yo doy la bienvenida a que, por ejemplo, una mujer, Trilce Torres, gran secretaria de Gran Oriente Nacional de la masonería, vaya allí y haga una ponencia. Me parece que eso es importante, me parece que siempre ha habido ponencias importantes allí. Pues eso era todo, Marisol. Felicidades a Gracias. Olga, tú comentas, la ponencia de Trilce realmente causó mucho impacto porque ella le pidió en su, ¿verdad?, con su vibrante verbo, que quería más de la comisión, que la comisión diera un paso más adelante con el asunto de Puerto Rico. Cosas que son complicadas, ¿verdad?, porque hay todos unos procesos que tú puedes explicar mejor. Yo creo Olga. que sí, que es importante el reclamo al comité. Yo hice unos planteamientos anteriormente de que tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo intelectual, etcétera, pero no podemos dejar tampoco de reclamar, porque el tema de Puerto Rico es un tema importante. Tú sabes, somos más de 3 millones en Puerto Rico y 5 millones en Estados Unidos de seres humanos que estamos viviendo el colonialismo, estamos viviendo unas injusticias, un desmantelamiento, estamos viviendo todos los días la violación de nuestros derechos humanos, porque esto no lo hablamos mucho aquí, pero ya se considera que el colonialismo, la subordinación colonial de un pueblo sobre otro, es una violación de los derechos humanos. Entonces, definitivamente, la ponencia de Trilce hizo hincapié en estos temas y lo hizo con mucha fuerza, y yo creo definitivamente que hizo una aportación muy buena al debate. Como dije anteriormente, tenemos que seguir reclamando a la misma vez que seguimos haciendo nuestro trabajo. No sé si hay otra llamada. Adelante con la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Le habla Rafael de Cagua, felicidades a las dos y por este gran programa. Gracias, Rafael de Cagua. Ramón. Ramón. El participante anterior se me adelantó porque yo iba a comentar lo que aparece hoy en el periódico El Nuevo Día de la escritora y columnista Mayra Montera, despreciando el hall de las Naciones Unidas y diciendo que eso es una pérdida de tiempo, así que está totalmente desenfocada. Pero lo que yo iba es que hoy día Puerto Rico, como usted dijo al principio del programa, hay más colonias que en el 72 y en el 52. Porque mira, hoy tenemos una junta de control fiscal que fue impuesta, que nadie votó por ella, y esta Natalia Jaresco manda más que el gobernador y la Asamblea Legislativa juntos. Pues ellos pueden hacer lo que les da la gana con el presupuesto, y ni el gobernador ni la Asamblea Legislativa pueden decir nada. Por eso es que es tan importante que la comunidad internacional se entere y de lo que está pasando en Puerto Rico, porque la verdad que, y además que ahora el Congreso, como usted dijo también, se afirma que cuando haya una consulta en Puerto Rico tiene que estar la colonia presente, pero ¿cómo se ha visto eso que el programa va a ser la solución? Así es que, además que tengo que censurar también algunos líderes del Partido Popular que han celebrado eso. Ellos quieren ser colonia eternamente, que Estados Unidos le imponga la colonia por toda la vida, y ellos están alegres con eso. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo creo que en realidad el Partido Popular genuinamente creyó en el 52 que entraba en un proceso de ir creciendo en gobierno propio. Pero la historia... le dijo que no. No, Estados Unidos le dijo por que eso, no. Pero la historia demostró que no era así, que en realidad Estados Unidos hizo una concesión probablemente en un momento muy
presionado por las actividades del Partido Nacionalista, ¿verdad? También en ese momento hubo mucha... De la coyuntura internacional. La coyuntura y todo el trabajo anticolonial que se estaba dando en ese momento. Bueno, el Congreso Anticolonialista de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. En muchos países hubo declaraciones y organismos también. Quería mencionar en ese contexto del ambiente internacional cuando se formó el ELA y posteriormente incluso, quería mencionar la tesis doctoral del compañero doctor Rafael Angrada López, que de verdad da un trasfondo enorme de lo que ha sido, lo que han sido y siguen siendo, pero antes de la resolución 1514, los movimientos anticoloniales, las figuras anticoloniales, las conferencias, la actividad. Hay en esa tesis como quien dice, una infrahistoria de lo que ha sido el anticolonialismo muy bueno. ¿Ya ese trabajo? Está disponible en su forma original y creo que próximamente se va a publicar como libro. Él estaba revisándola para publicar como libro y me parece que es bien importante ese trabajo, sin duda. Y Rafi tiene una extraordinario bagaje. En algún momento lo invitaremos aquí para seguir conversando de esto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna llamada? ¿Hay alguna llamada del control? Sí, adelante, seguimos. Hoy se ha vaciado el control. Todos los padres están llamando, ¿no? Hicieron un paréntesis. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, doctora. Sí, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Gracias. Con Jaime Rodríguez Orengo. De acá de Yauco. ¿Cómo no? Adelante, gusto, placer. Un privilegio escucharla, sí, y a su invitada. Excelente tema para el Día del Padre. Felicidades a todos los padres, definitivamente, especialmente el mío que anda por allá por Miami con 89 añitos, con Jimmy Rodríguez. Sí. Doctora, solamente quería decirle, yo sé que el tiempo apremia, usted sabe que el pasado jueves el martes, creo que fue, en el Colegio de Abogados, una declaración de varias organizaciones con respecto a la posición nuestra del estatus, y quisiera simplemente recordar que el 15 de agosto tenemos una gran marcha que empieza desde el Puente de Dos Hermanos hasta la Casa de las Leyes, donde la consigna de muchísimas organizaciones que están poniendo todo este granito cada cual, no a la estadidad, sí a la libre determinación o a la descolonización. Que quisiera que recordemos eso para este 15 de agosto próximo, hacer un gran esfuerzo de país, que ya a esta altura del siglo XXI ya estamos próximos a 123 años, ¿verdad?, de que sucedieron estos hechos en el 1898. Pues ponerlos en el mapa nuevamente en este próximo agosto 15, no estadidad, sí a la descolonización. Muchas gracias, Jaime. Bueno, amigas y amigos, Olga, se nos acabó el tiempo. Siempre pensamos que da bien, pero nunca da. Gracias a todos por su audiencia. Muchas gracias, Olga, por estar acá. Gracias por invitarme. Y esta fue una ocasión muy importante. Hasta el próximo domingo. Que coman bien, sabrosos, sanos, con los padres. No se pasen de la raya con el lechón asado, las morcillas, los guineitos que deben estar en todos los hogares o en buena parte de ellos. Hoy coman sanito y nos vemos el domingo que viene y disfruten con su familia.